El doctor Juan Manuel Díaz Merlano es PhD en Ciencias Naturales de la Universidad de Jena en Alemania y además es miembro de la Fundación Mar Viva, que realiza pues una importante labor en el Chocó, sobre todo con las comunidades pesqueras. Entonces los dejo con el doctor Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Muy buenas tardes a todos y todas, hay que decir. El tema que traigo yo es el de la pesca artesanal en el norte del Pacífico chocuano. Pero más que hablar del tema en sí, les voy a hablar básicamente siguiendo el contenido de un libro que acaba de salir, que acaba de sacar la Fundación Mar Viva, precisamente sobre la pesca artesanal en el norte del Pacífico colombiano, un horizonte ambivalente. No es una cuña comercial, es una cuña gratis. El que quiera el libro, con mucho gusto lo puede descargar de la página de la Fundación Mar Viva, o si lo quieren en físico, con mucho gusto se hablan allá con Kelly y ella con mucho gusto les da los datos para que se acerquen por la Fundación a recogerlo. El libro está recién salido de la panadería y trata el tema de la pesca artesanal en la costa norte del Pacífico chocuano, un área donde la Fundación ha venido trabajando desde hace ya, llevamos para 7 años, y hemos querido condensar en esta obra pues todo lo que hemos aprendido y toda la información que hemos generado de la mano de las comunidades que allí viven. Esta parte del norte del Pacífico chocuano es una región muy particular que contrasta bastante con el resto del Pacífico colombiano, en el sentido de que el paisaje está dominado por la presencia de la serranía del Baudó, que se extiende prácticamente desde Cabo Corrientes hacia el norte hasta más allá de Panamá. Y eso le imprime a la costa un paisaje de selva abrupta que cae sobre el mar directamente, y es una costa de reciente creación geológica. Eso se mueve todos los días un poquito, se está conformando todavía ese paisaje costero, y eso hace que prácticamente no haya una plataforma continental propiamente dicha. A escasos metros, digamos, de la línea de costa hacia el mar ya se encuentran profundidades abismales, y eso contrasta bastante con el resto del Pacífico colombiano. Otra característica es que aquí no hay la presencia de desembocaduras de grandes y caudalosos ríos, pero sí de multitud de quebradas que descienden de la serranía. Por lo tanto, el tipo de aguas que bañan esas costas es completamente distinto, son aguas más claras, menos turbias, y la presencia de recursos pesqueros allí también es notoria, en el sentido de que las características ambientales son las que dictan qué tipo de recursos son los que existen allí. Es una región donde la selva, como dije, se vuelca directamente sobre el mar, separada si acaso por una hilera de acantilados rocosos bien empinados, o en algunos casos de algunos planos aluviales que forman playas, o en algunos casos se forman algunos esteros rodeados por manglares, que en este caso no son tan exuberantes como los que existen más al sur en el Pacífico colombiano, pero desde el punto de vista escénico es una región que reúne una serie de atractivos obvios, y es quizás el rincón más remoto y escondido de toda la costa del Pacífico americana, desde Alaska hasta los fiordos de Chile. El único acceso es por vía aérea o por mar, no hay carreteras. Confiemos en que la carretera Animas-Nuquí pues
todavía se demore unos cuantos lustros, porque gracias a eso es que la región, digamos, se encuentra en un estado de conservación, si no pristino, por lo menos mucho mejor que muchas otras áreas de la costa colombiana. Esta región que va desde Cabo Corrientes en el sur, esa punta que ven ahí cerca de donde dice Nuquí, hasta más allá de Jurado, en la frontera con Panamá, son más o menos 270 kilómetros de costa, ¿sí? Una costa bastante irregular, que abarcan 3 municipios, de norte a sur Jurado, Vallasolano y Nuquí. El más, digamos, conocido y preponderante en temas de población, acceso a servicios, etcétera, pues es Vallasolano, que es el único que cuenta con energía eléctrica permanente. Pero además de esas 3 cabeceras municipales, hay alrededor de 19 comunidades asentadas sobre ese litoral, dispersos de sur a norte, son habitantes del litoral, por lo tanto dependen en gran medida del mar y de los productos que éste les produce. Y estamos hablando en total de unos 18.000 habitantes que tienen esos 3 municipios. Esa población está compuesta mayoritariamente por afrodescendientes, pero también hay una población indígena, casi todos de la etnia embera, asentados en resguardos que no, casi ninguno de ellos tiene zona costera realmente, no están asentados sobre el litoral. Y una población mestiza, sobre todo concentrada en Vallasolano. Después de que el libro abarca todas estas singularidades biofísicas, etcétera, de ese territorio, se entra a analizar el tema del mar como un territorio y la pesca como una actividad tradicional en esa región. Los hallazgos arqueológicos más o menos indican que los primeros asentamientos humanos ocurrieron allí hace unos 5.000 años, o sea, cerca de lo que conocemos como el paleoindio, aquí en Colombia. Y en esta zona costera, especialmente en la zona de Cabo Corrientes y en Nutría, se han encontrado restos líticos, cerámicos, etcétera, pero en ningún caso esos restos indican un vínculo directo con el mar. No hay vestigios de espinas de pescado, de conchas de moluscos, etcétera, etcétera, lo que no sugiere que tuvieran aquellos primeros pobladores un vínculo muy estrecho con el mar. Tampoco parecen tener las comunidades indígenas embera y guanana del Chocó, son gente prácticamente de selva y río, no existe una tradición, digamos, antigua de relacionamiento con el mar más allá de usarlo como una vía de transporte. Sin embargo, los pobladores afrodescendientes, después de unas cuantas generaciones de haberse asentado en estas costas, especialmente después de la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, pues sí. Sin embargo, algunos antropólogos que visitaron la zona por allá a comienzos del siglo XX, un señor de apellido Linneo, igual que el otro sueco, este también era sueco, tomó aquella fotografía que ven a su izquierda y en la leyenda de la fotografía da cuenta de unos indígenas que van en unas canoas con unas artes para pescar en el mar. Sin embargo, hoy en día, si eso fue alguna vez tradición indígena de alguna manera, pues hoy día está completamente perdida. Los emberá, como digo, pues son gente básicamente de selva y río, asentados detrás del litoral, en los resguardos, y rara vez, pues, o cada vez más, mejor dicho, se van acercando a las costas. Básicamente en demanda de unos recursos que ofrece el mar,
teniendo en cuenta que de las selvas del Chocó podemos estar hablando de unos bosques casi que defaunados. El tema de la caza se ha vuelto crítico, ¿sí? Prácticamente muchos de esos indígenas están basando su dieta proteica en animales que antes hacían parte de, en su dieta, en una escala de tercera categoría, digamos, lo que es la danta, los venados, aquellos recursos tradicionales cinegéticos se han ido perdiendo y parte de la solución está en que vuelvan al mar y aprendan de nuevo, si es que lo hicieron algún día, a pescar. Por otro lado, pues entre los afrodescendientes, la pesca y el mar sí se ha vuelto una actividad de uso que es identitaria de esas comunidades y esa tradición se transmite de generación en generación, prácticamente a diario. Los niños desde que están pequeños juegan en la playa, acompañan a sus padres en las faenas de pesca, etc. Y el conocimiento adquirido a lo largo de más de 8 generaciones que han convivido con el mar, haciendo uso de sus recursos y experimentando sus temperamentos, permite entender que la relación de las comunidades negras con el mar ha sido determinante en el forjamiento de buena parte de su modus vivendi. Pero uno se puede imaginar cuando todos estos esclavos salieron de las minas del Atrato y del Baudó para sentarse sobre el litoral, les tocó aprender prácticamente de cero. Adoptaron obviamente algunas prácticas o se copiaron de algunas prácticas indígenas de navegación, la construcción de las embarcaciones, etcétera, pero aventurarse en ese mar para estos nuevos pobladores, digamos, debió ser todo un proceso de ensayo y error que poco a poco se fue consolidando y eso ha hecho que hoy en día posean un conocimiento muy intenso del mar y de cómo moverse en un medio a veces muy hostil, la forma de orientarse, las maneras en que denominan los fenómenos marinos, el ritmo de las mareas, etcétera, está básicamente impreso en el modus vivendi de estas comunidades. Hoy en día la pesca es el sustento económico en esta región para buena parte de esa población. Alrededor de nuestros censos pesqueros hemos contabilizado alrededor de 1.200 personas que cotidianamente salen a pescar. A eso hay que sumarle, porque ¿qué llama uno un pescador artesanal? El que pesca todos los días, o el que va una vez a la semana, o el que va de vez en cuando, pero mal contados, digamos, permanentemente como pescadores activos, podemos estar hablando de 1.200 personas. Y obviamente el pescado es la primera fuente de proteínas para más de 1.500 familias asentadas allí. Si cada familia más o menos en promedio tiene 5, 6 integrantes, pues hagan la multiplicación y eso es una buena parte de la población total de estos municipios. Sin embargo, desde los años 70, básicamente, empezaron a aparecer las embarcaciones de la pesca industrial en estos territorios también, tanto la flota atunera como la flota camaronera. Hacen sus faenas en esta región y compiten con estas comunidades, no solo por recursos, sino es una pugna también por el espacio en el que hacen sus faenas. Ante digamos, la disminución de los recursos pesqueros en general, que ha sido, digamos, la constante en las últimas 3 décadas, pues la incentivación de estos conflictos ha llevado a peleas realmente que se han dado en la arena de discusiones, a veces acaloradas, pero que finalmente en los últimos años está rindiendo un fruto y perspectivas promisorias para estos pescadores, en el sentido de que se logró finalmente hace pocos años la creación de una zona exclusiva para la pesca artesanal,
que blinda ese territorio al ingreso de embarcaciones de las flotas industriales. Sin embargo, no todo el territorio está blindado y mucho del esfuerzo pesquero que hacían estas embarcaciones en las zonas donde ya no pueden ingresar se ha ido desplazando a las zonas donde todavía pueden ingresar, lo que ha hecho que en esas zonas, obviamente, los recursos, la disminución de los recursos se haga mucho más notoria. Entonces, como les comentaba, están ocurriendo cosas desde hace algunos años en ese territorio marítimo que han salido desde el clamor mismo de las comunidades de pescadores, que han encontrado oído en algunas ONGs o en algunos gobernantes locales o en las, no tanto, digamos, en la Autoridad Pesquera Nacional, pero que sumando esfuerzos ha ido llevando a un ordenamiento de la actividad pesquera en esa zona, y de eso es que trata este capítulo 3 del libro. Ahí se han hecho numerosas actividades participativas de ver cómo conjuntamente se elaboran esos planes, ese ordenamiento de la costa, cómo se llevan las inquietudes a las autoridades, y gracias a la creación de un grupo interinstitucional y comunitario de pesca artesanal que tiene su asamblea anual, etcétera, pues los pescadores por lo menos han encontrado en las ONGs y en algunas otras instituciones unos intermediarios que lleven su clamor a las autoridades, tanto ambientales como pesqueras, y con el tiempo lo que se ha logrado hoy en día ya es esa franja azul que ven allá a la derecha a lo largo de la costa, que colinda, va desde la frontera con Panamá hasta donde comienza el Parque Nacional Utría, que es la zona exclusiva de pesca artesanal. En este momento sigue la lucha porque esa franja de 2.5 millas de ancho se extienda un poco más hacia afuera para que abarque todos los caladeros de pesca utilizados por ella, y blindar definitivamente el ingreso de embarcaciones de pesca industrial que de vez en cuando se penetran en la zona de manera ilegal. Luego, en la mitad está enclavado el Parque Nacional Natural Utría, con una franja de mar relativamente pequeña, pero de suma importancia, y el logro más reciente es el polígono morado que ven al sur, que es la declaratoria de un distrito regional de manejo integrado, que se hizo de manera concertada y participativa con el Consejo Comunitario de Riscales y la Autoridad Ambiental Codechocó, y que en este momento ya tiene un plan de manejo. En este momento estamos todavía en periodo de prueba de la actividad pesquera industrial que tiene lugar allí. Hay algunos caladeros que ya quedaron excluidos para el ingreso de esas embarcaciones, otros no, y lo que se está haciendo es una prueba para ver cuál es el efecto que puedan tener esa actividad más esporádica y controlada de las embarcaciones camaroneras en ese territorio para los recursos. El cuarto capítulo habla de lo importante que es disponer de información pesquera. Eso es un asunto de Estado, ¿verdad? El que se disponga de unas estadísticas confiables de cómo están los recursos naturales, principalmente aquellos que son objeto de extracción, como son los recursos pesqueros. Sin embargo, pues es atávico en este país que la autoridad pesquera pues siempre ha sido, digamos, poco obediente con esa tarea, o ha carecido de los recursos necesarios para cubrir todo un país que está lleno de agua y de recursos pesqueros, tanto marítimos como continentales. En todo caso, la información estadística que se dispone de recursos pesqueros en Colombia es más o menos desastrosa históricamente. Uno ve ahí los datos, cómo han evolucionado los volúmenes de captura que se reportan a la FAO,
¿sí? La organización internacional que lleva a cabo pues, los análisis de estadísticas pesqueras globales, y ustedes ven que eso es un sube y baja, y eso no tiene que ver con que los recursos suban o bajen, o la disponibilidad de recursos, sino tiene que ver con el esfuerzo que se hace para copiar esas estadísticas. A veces no hay plata para pagarle a los colectores de información en los puertos, hay a veces vacíos de información, años en que no se tomó información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso al final de cuentas es muy poco confiable. Y la curva, la línea roja indica prácticamente el decline total de los recursos pesqueros en el Caribe. Ya prácticamente no hay actividad pesquera industrial en el Caribe y lo poco que se consume proviene casi todo de la pesca artesanal, casi que marginalmente. En el Pacífico aparecen unas estadísticas más o menos sostenidas, por lo menos hasta el año 2005. Pero desde el año 2005 para acá, no las tengo aquí, pero sí se nota que también va en bajada los stocks pesqueros del Pacífico, principalmente los recursos principales, económicamente principales, como el camarón. Por lo tanto, lo que hicimos para poder entender cómo funciona la pesca en esta región del Pacífico, pues tocó no pararle bolas a las estadísticas oficiales, porque no eran confiables, y asumir esa tarea de mano de las comunidades. Se entrenaron una serie de personas en cada comunidad pesquera para acopiar esa información, llevar unos datos juiciosamente que eran enviados regularmente a Bogotá, se archivaban en un computador, y a lo largo de 4 años, con esa información, pues aprendimos muchísimo sobre la dinámica de la pesca y cómo se ejerce esa actividad en la región. Y con base en esas estadísticas y esos datos acopiados, pues podemos producir un primer diagnóstico integrado de cómo funcionan las pesquerías artesanales en esa región, que nos ha permitido saber no solo quiénes, cuántos pescan, sino dónde pescan. El mapa a la izquierda son las principales zonas de caladeros de pesca, donde se concentran los pescadores a ejercer las faenas. ¿Qué es lo que pescan? ¿Verdad? ¿Qué recursos son los principales? ¿Cómo los pescan? ¿Qué artes de pesca utilizan? ¿Cuáles son artes selectivos? ¿Cuáles no son selectivos? Esto quiere decir cuáles artes son más amigables o menos amigables con los recursos, cuáles son los volúmenes de captura y cómo funciona la dinámica anual o la estacionalidad de esos recursos. A la derecha ven, por ejemplo, por zonas de pesca, cómo está distribuido los volúmenes de captura según el arte que utilizan. Entonces, por ejemplo, en verde es el arte dominante, que son las líneas de mano de anzuelos. El anaranjado son los espineles, que son líneas con muchos anzuelos. Y en morado ven artes como las redes, que son las que en los últimos tiempos estamos tratando de ver cómo las abolimos como práctica, como método de pesca, por la baja selectividad que tiene y lo dañino que puede resultar a largo plazo para los recursos. Los pescadores hablan de artes tradicionales de pesca y los jóvenes hablan de las redes, pero cuando uno habla con los adultos mayores, las redes no aparecen como arte tradicional. En realidad, muchas de estas redes son hechas de nylon, o sea que qué tan tradicionales pueden ser. Y hay registros de que los primeros trasmayos o redes estacionarias o de deriva llegaron a la región en los años 60, traídas de Panamá. Sin embargo, pues ante la escasez de recursos, siendo un bien común, pues todos acuden a sacar el máximo posible y se acaba volviendo la tragedia de los comunes utilizando artes de este tipo. Los datos nos han permitido ver también cómo son los volúmenes de captura por comunidad pesquera. Obviamente Vallasolano es el centro principal a donde acuden casi todos los pescadores a desembarcar sus productos. Es el único sitio donde existe una
cuartos fríos realmente y centros de acopio importantes, y de ahí vía aérea al resto del país. También nos ha permitido, allá ven a la derecha, no se alcanza a ver muy bien, pero eso lo podemos ver como un calendario pesquero. Ven los picos y los valles de abundancia de los distintos recursos. Cada color está indicando una determinada especie que hace parte de las capturas artesanales, y con eso hemos podido saber identificar cuáles son las épocas típicas donde aparece con mayor abundancia el atún o el dorado o los peces vela, etcétera, etcétera, y eso básicamente es el promedio de 4 años y muestra un patrón estacional bien definido que responde posiblemente a estacionalidad oceanográfica o climática, cambios en el patrón de corrientes, de temperaturas, etcétera, etcétera. También cómo evoluciona a lo largo del tiempo el uso de las diferentes artes de pesca. En unas épocas se utilizan más unos artes que otros, y nos permite ver la tendencia en el tiempo de cómo efectivamente las campañas de abolición de ciertas artes van surtiendo efecto a medida que pasa el tiempo. La cantidad de pescadores que aparecen en los datos, por ejemplo, si son los mismos pescadores, siempre los mismos que registran las capturas, si hay gente nueva que va llegando, si se van reemplazando, etcétera. Y el capítulo 6 ya tiene que ver con el tema de qué pasa con el producto pesquero una vez sale del agua. Entonces, obviamente, colateral a esto, lo que ha hecho la Fundación Mar Viva es tratar de vincular pescadores que utilicen buenas prácticas de pesca, pesca responsable que llamamos, tratar de vincularlos con cadenas de mercadeo de pescados responsables para que finalmente llegue a unos consumidores que ojalá también sean responsables y exijan pescado que provenga de artesanías artesanales con criterios de responsabilidad ambiental y social. No sé si de pronto han tenido oportunidad de conocer la experiencia que hemos tenido con varias cadenas de restaurantes en Bogotá, como Wok. No es una cuña tampoco, pero digamos que ha sido nuestro ejercicio piloto de ver cómo es posible conectar un pescador directamente con un expendedor de pescado, encargándonos de supervisar que la cadena cumple con unos criterios y unas reglas del juego que van desde el pescador, que tiene que capturar sus presas con artes responsables, respetar unas especies que están amenazadas, respetar unas tallas mínimas de madurez, ¿sí? Unas tallas, ¿sí? Y por su parte el comprador se compromete a no comprar lo que esté por fuera de las reglas del juego, pero sí se compromete a pagar un precio sustancialmente mejor que le puede asegurar al pescador otro comprador. Y digamos que ha sido una experiencia interesante en el sentido de que el pescador se ha vuelto más consciente de las ventajas que tiene estar involucrado en un mercado de esos, y a su vez los restaurantes, obviamente también, y experiencias muy enriquecedoras como llevar los meseros y los preparadores de sushi del restaurante a que vayan a pescar y se monten en una canoa esa a pescar y a vomitar, pero también el pescador que viene a Bogotá y ve qué pasa con su pescado y cuáles son los estándares de calidad que les están exigiendo, etcétera, etcétera. Un séptimo capítulo tiene un carácter mucho más técnico y analiza un poquito el sustento de la pesca desde el punto de vista ecológico, de qué depende en esa región. Y es obvio que hay 2 ecosistemas clave cuya integridad ecológica, depende efectivamente que haya recursos pesqueros. Uno, pues obviamente los manglares, que ya se sabe, son las lacunas del mar,
muchos de estos peces, antes de alcanzar sus tallas comerciales y su talla de madurez, han pasado las primeras fases de su vida asociados a esos estuarios de manglar. Una vez cumplen ese ciclo, salen al mar y incrementan su talla. Y por otro lado están los riscales, que es como denominan en la región a los arrecifes rocosos. Aquí en el Pacífico no podemos hablar de arrecifes de coral, pero sí de arrecifes rocosos, algunos emergidos, otros en las profundidades, pero que cumplen un papel también esencial como hábitat para muchas especies. Eso es lo que hace que en otras partes del Pacífico donde no hay riscales, básicamente de Cabo Corrientes hasta Tumaco, deja de haber esos promontorios rocosos sumergidos, excepto en la isla Gorgona, que también es área reservada, y cómo cambia la composición de las capturas pesqueras completamente, ¿verdad? En este capítulo se analiza eso, en qué radica que estos hábitats sean esenciales para los peces y muchos de ellos de interés comercial. Luego analizamos el papel que debe jugar, o que juega en realidad también, el hecho de que haya un parque nacional natural enclavado ahí en esa región. Parque nacional es una de las categorías de conservación más estrictas que existe, sobre todo con lo que tiene que ver con actividades extractivas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el parque se creó a sombrerazo, digamos, por una decisión en el año 80 y algo, sin mayor concertación con las comunidades que hacían uso de ese territorio, pues a parques nacionales le ha tocado llegar a unos acuerdos con las comunidades de pescadores, permitiéndoles la pesca que se llama de subsistencia dentro de los límites del parque, obviamente, ojalá solo con artes responsables y altamente selectivos. Sin embargo, pues, como es obvio, pues no faltan los avivatos que ingresan al parque a capturar con artes poco responsables. De todas maneras, las estadísticas pesqueras indican que efectivamente el hecho de que exista un área protegida que restringe de alguna manera la pesca o la extracción de recursos pesqueros se nota, ¿verdad? En el tamaño, en las tallas de los animales que son capturados dentro del parque tienden a ser mayores que por fuera del parque, y la presencia de algunas especies es mayor dentro de los límites del parque que por fuera. En ese gráfico en verde, el porcentaje de capturas que se hacen con respecto al resto del área dentro del Parque Nacional Utría. Entonces ven que la porción o el territorio que ocupa la parte marina de Utría es realmente pequeña con respecto al resto, y sin embargo las capturas de algunos recursos, estamos hablando de lo que llaman picudos, es decir, las pez vela, pez marlin, etcétera, las principales se hacen dentro del parque. Zafiro, burique, incluso atún, albacora, etcétera, son importantes dentro del parque. Y en anaranjado, esa zona, digamos que podríamos llamar de influencia del parque, que es una zona contigua a los límites del parque, donde ya no está prohibida la actividad pesquera. Muchos pescadores acuden a esas inmediaciones del parque, donde todavía es permitido pescar, a hacer sus faenas, y fíjense cómo se incrementan drásticamente las capturas en esa franja, que es tan pequeña, pero que se surte de las bondades de tener un parque al lado. ¿Okay? Los peces no conocen fronteras ni límites, y obviamente pescado que se asome por fuera del parque pues es susceptible de ser capturado. En teoría, las reservas marinas o reservas de pesca o los parques nacionales marinos deben cumplir un papel importante para la pesca en las áreas por fuera de los límites de los parques. Ahí ven en esa gráfica el papel que juega un área protegida, en el sentido de que le permite a los peces
si no se capturan, crecer más, alcanzar mayores talles, por lo tanto ser también más fecundos, o sea, poner mayor cantidad de huevos. Mayor cantidad de huevos quiere decir mayor cantidad de larvas que luego de ser liberadas al medio y transportadas por las corrientes pasan a reclutar, digamos, las áreas de pesca donde sí está permitido pescar y representa un beneficio obviamente para todos. La situación ideal en este caso es que ojalá el parque lograra o se lograra que en algún momento el parque fuera una área de esas que se denominan no take, en que se deja el recurso madurar, crecer, reproducirse sin que lo molesten, y de ahí, por desborde, que se conoce, alimentar las áreas de pesca vecinas, con lo cual se beneficiarían todos los pescadores. El problema es hacerle ver este tema también a los pescadores, que entiendan la función de eso a largo plazo y no a corto plazo, pues la necesidad de meterse al parque a estar aprovechando el escaso esfuerzo de vigilancia y control que se hace sobre esa área. Bueno, eso fue un resumen rápido de lo que tiene ese libro, que los invito a que lo consulten, lo descarguen de internet gratuitamente de la página web de la Fundación Mar Viva, donde pueden encontrar con mucho mayor detalle toda esta información, y el que lo quiera en físico, ya les dije, pues convencen a Kelly, que por allá está, para que se los entregue. Muchas gracias. Si hay preguntas. Buenas tardes. Hace unos meses yo vi en televisión un reportaje que hablaba de la preocupación que hay ahorita frente a la contaminación por mercurio que está teniendo pues la gente allá en el Chocó, pues por la minería ilegal que se está realizando allá, pero que también les afecta a la población en la medida en que consumen pescado contaminado con mercurio. Entonces, pues yo quisiera saber, ya que ustedes en la Fundación especifican su labor en aspectos pesqueros y marítimos, me gustaría saber pues, qué se está de pronto adelantando al respecto, porque escuché particularmente salió en televisión de una persona que ya se estaban presentando casos de cáncer y que ya era algo que se estaba incrementando exponencialmente allá en la región y pues que nadie está haciendo nada al respecto. Pues, sí, digamos que el tema de la acumulación de mercurio implica principalmente, pero no exclusivamente, en este caso el Chocó, a recursos de agua dulce, ¿cierto? Por la actividad minera en los ríos. Sin embargo, pues tarde o temprano ese mercurio está llegando al mar también, o se está transmitiendo a través de las cadenas tróficas. Nadie ha hecho todavía estudios de concentración de mercurio en esta zona de la costa. Es posible que haya ya algunos recursos con cierto contenido de mercurio. Incluso se han encontrado trazas de mercurio en atunes que no tienen nada que ver con los ríos, que son animales pelágicos, no sé qué, pero es un mercurio que posiblemente viene de Japón o viene de cualquier otra parte del mundo en estos animales que se desplazan grandes distancias, y sobre todo la acumulación es mucho mayor cuanto más arriba en la cadena trófica estén los animales. El atún es un gran depredador que ha acumulado el mercurio desde el pez chiquito que se lo comió el más mediano, y el más grandecito se comió al mediano, y finalmente el atún se lo consumió, entonces se va magnificando la concentración. Tengo entendido que los únicos estudios que los está haciendo juiciosamente es la Universidad de Cartagena, que tiene pues, la gente especializada en el tema, y efectivamente ya hay concentraciones de mercurio en recursos marinos, pero obtenidos sobre todo en las zonas más abajo, más al sur, en inmediaciones de las desembocaduras de esos ríos. Pero aquí no tenemos todavía datos absolutamente de nada. Obviamente el tema de la minería aquí no es tan preponderante, porque la mayoría de esas quebradas que drenan de la serranía del Baudó bajan completamente limpias
hacia el mar no hay actividad minera significativa, pero ¿quién quita? La pregunta es si el Estado es tan ineficiente para recoger la información. Se pregunta uno por la colaboración que recibe la Fundación y los pescadores para el amparo de esa zona que han logrado delimitar en esos 3 sectores. Nosotros estuvimos hace poquito en Nuquí y la presencia de pesca industrial era impresionante, en áreas que no nos parecieron alejadas de las zonas de pesca artesanal. Nosotros no vimos guardacostas. Bueno, supuestamente se suscribió un acuerdo con los industriales. Es decir, ellos pusieron el grito en el cielo cuando se creó el Distrito Regional Este de Manejo Integrado, porque ellos dijeron, si nos quitan, hay un caladero muy importante que lo llaman el filo de Nuquí, si nos quitan el filo de Nuquí, empaque y vámonos. Hoy en día, según dicen, el 60% de la captura de camarón en el Pacífico colombiano depende de eso. O sea, ya acabaron con el resto, ¿verdad? Entonces, toda la flota hace un esfuerzo por llegar aquí. Pero, obviamente, ahí la opción más fácil es chatarrizar esa flota, como están haciendo en muchas partes del mundo, ¿verdad? Es una pesca que está mandada a recoger por lo dañina que es, no solo por la cantidad de recursos que coge, sino de recurso desechable o pesca incidental que se va por la borda muerta, ¿verdad? Y el efecto que tiene es dañino sobre el hábitat del fondo porque va arando, ¿no? Y eso en el mediano o largo plazo se va reflejando en una caída paulatina de todos los recursos. Se hizo un pacto de prueba por 2 años, en el que se les permite el ingreso a pescar al filo de Nuquí. Ya no pueden entrar, por ejemplo, a los morros de Jurubirá, que era otra área importante, pero supuestamente con un observador de la comunidad a bordo, que está supervisando que la faena se haga en el tiempo que se estipula que debe durar una faena y no más, el número de faenas que hacen y echa ojo de qué es lo que capturan. Eso pues más o menos está funcionando y esa información acopiada en estos 2 años de prueba va a permitir saber si efectivamente es sostenible o es un asunto que hay que abolir definitivamente. Un estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras antes de esto, que es lo que justifica un poco por parte de los industriales que esa pesca nadie pues está perdiendo el recurso si nadie lo coge, porque es camarón de profundidad, el pescador artesanal no tiene acceso a eso, es que la relación captura objetivo, captura incidental, en este caso era 1 a 1. Normalmente en las pesquerías de camarón de arrastre, a veces la relación es 1 a 5, 1 a 8, 1 a 10. Por cada kilo de camarón salen 8 kilos de otra cosa que no se usa, o si se usa no vale mucho. En este caso la disculpa es que era 1 a 1. El problema está en que ese otro 1 son todas formas, o en su mayoría formas juveniles de peces de interés comercial, o sea, parguitos, meritos, ¿sí? O sea, puede que 1 a 1 no sea mucho, pero ese 1 sumado es bastante. En todo caso, pues se creó una mesa de ordenamiento ambiental de Nuquí, donde se supone que tiene asiento la autoridad pesquera, y esperamos que los acuerdos que se están haciendo o que se hicieron con la industria se cumplan. Ya ha habido 2 violaciones documentadas, o sea, ya los pescadores toman la foto del barco con la matrícula y dónde fue que lo vieron, y lo que hacemos es oficiar a la autoridad de pesca para que vea que no están cumpliendo. Ahora, ¿qué hace la autoridad? ¿Verdad? Lo que pasa es que ahí este es un tema de poderío también económico de estos industriales que pues, tienen acceso fácil al Ministerio de Agricultura, y es decir, ahora hay vientos que soplan de efectivamente lograr una financiación para chatarrizar
esa flota que ya está en vías de extinción, o sea, de los no sé cuántos barcos tienen licencia este año para pescar o tienen, digamos, licencia activa, pero la mayoría están parqueados oxidándose en Buenaventura, porque ya esa pesca prácticamente entró en colapso, o sea, vale más los insumos, el combustible, los sueldos, que lo que realmente capturan. Entonces los pocos que quedan, pues están tratando de acabar con lo poco que queda. Bueno, muchas gracias, si no hay más preguntas.